En estos minutos que tenemos vamos a rápidamente tocar este tema, continuando. Y habíamos quedado un poco para saber qué significaba esto de la piedra blanca, que tal vez pueden haber muchas opiniones, pero la importancia de Dios es revelarnos que hay algo especial en su pueblo, en su iglesia, como Dios va dándonos de su gracia, pero también va separándonos para algo importante que es el reino, para algo que tiene peso y consistencia, que es vivir una vida en Cristo Jesús. Puede ser, dice, que la piedrecita blanca también ilustra otra verdad preciosa traída a la luz mediante una tradición que se desprende del ejercicio de la profesión legal antigua. Cuando una persona era sometida a juicio en una corte, su caso era escuchado por un panel de jueces. En la conclusión del juicio, cada juez del panel hacía explícita su decisión dejando caer una piedra en una vasija. Una piedra negra denotaba el veredicto de culpable y con una piedra blanca se emitía un veredicto de inocente. En el juicio final, nuestra culpabilidad o inocencia será determinada no por un panel de jueces, sino por el juez, quien es Jesucristo mismo. Nosotros tenemos esa confianza. ¿Cuánto están en Cristo Jesús? Sí. Por eso hemos venido a Cristo. Él nos lavó, Él nos limpió. Él es nuestro juez justo. Él, como dice la Biblia, es nuestro abogado. Él es nuestro defensor delante del Padre. Cuando la Biblia habla que está sentado en autoridad a la diestra del Padre para interceder por nosotros, es que Jesús cumple una labor fundamental por su iglesia, por usted y por cada uno de nosotros. El Padre nos bendice, el Padre nos cuida, el Padre nos provee todo, porque el Hijo está allí diciendo: mira, bendice a mis hijos, bendícelos, llénalos de vida. Padre mío, mira cómo claman a ti. Hay una comunión, una intimidad entre el Padre y el Hijo. Y recuerden que Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, a ustedes les será hecho, les será dado. Así es que, entendiendo esta posición, nosotros somos justificados en Cristo Jesús. No somos condenados y hemos pasado de muerte a vida. Y estábamos destinados a la muerte y a la condenación, pero Cristo nos libró de todo aquello. Así es que nos presentamos justos delante de Él solo por Cristo. Es posible que esta promesa de una piedrecita blanca para los que pongamos nuestra fe en su palabra sea la certidumbre inequívoca de que en el juicio final Él va a emitir a nuestro favor un veredicto ¿de qué? De inocencia. Así es que solo es un significado de que Dios nos está diciendo: los que están en Cristo pueden sentirse ya lavados, limpiados y declarados inocentes. Qué precioso es eso. No hemos hecho nada, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestra ni siquiera fidelidad a Dios, porque le fallamos siempre a Dios en nuestra humanidad. Pero Él sí que es fiel, Él sí que es poderoso, Él sí que es bueno. Así es que esta palabra nos está indicando y diciendo: Dios, yo cumplo mi palabra. Dios dice: yo cumplo mis promesas. Yo no le fallo a los hombres, a los que en mí confían. Por eso dice que Él declara inocente a todos aquellos que en Cristo han puesto su esperanza. Ahora, a la luz de la palabra de Dios dentro de la vida de los creyentes de Pérgamo, que se habían dejado engañar por la importancia de la sofisticación intelectual y religiosa de la sociedad, entonces Dios les dice: el problema es que, ¿por qué habla entonces de esta piedrecita y del juicio? Porque los de Pérgamo se habían dejado engañar. Ahora, hermanos míos, y no tiene que ver con un engaño de que a alguien le diga algo. Es un engaño natural de nosotros mismos. Es que necesito esto. Es que necesitamos hacer esto otro. Es que llego muy cansado. Es que no me da el tiempo. Es que los chicos, es que la escuela. Y empezamos a poner tantas cosas. ¿Y quién se engaña? Nosotros mismos. Nos engañamos. Por eso Pérgamo estaba engañada, no por lo que decían los demás, sino porque ellos mismos fueron cayendo en ese engaño de sentirse autosuficiente, de sentirse intelectuales. No, si yo ya sé eso. No, ya escuché yo esa palabra. Y uno le dijera: a ver, cuéntame todo, cuéntame por lo menos, ¿qué aprendiste de esa palabra? Que no me acuerdo mucho. Y ahí nos damos cuenta de que no saben nada. No saben que no saben nada. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar. Se han dejado estafar ellos mismos. No fueron las personas, fue su propio deseo por alcanzar cosas, la vida. Aquí dice que era la sociedad, el ser religiosos, la religiosidad. Hermanos míos, también es una trampa.
Nosotros somos fieles a Dios, servimos a Dios con todo nuestro corazón, no somos religiosos, somos personas que vivimos en la iglesia, en el hogar, fuera del hogar, la misma persona. No somos distintos, cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestros labios, nuestros ojos, donde estemos. El religioso no, está bien aquí, está bien en un templo, cuando llega a un lugar o cuando hay alguien importante que los está observando. Pero ¿qué hay de cuando nadie los ve? Piensan que nadie los ve, pero ¿quién todo lo ve? Dios todo lo ve, todo lo escudriña. Por eso le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: ustedes se han dejado engañar, porque creen que son personas sofisticadas, pero al final están cayendo en esa trampa intelectual y religiosa que envuelve la iglesia y que está cayendo en medio de esta sociedad. Hermanos míos, si esto no sucede solamente aquí, sino en el mundo entero y en aquellos tiempos también de la misma manera. Las personas, la iglesia eran arrastradas a ser parte de una sociedad, pero el problema que no predicaban a Cristo donde estaban con sus vidas, sino que se involucraban con las mismas fórmulas de vida de los demás. Habían olvidado que lo que Dios quiere es un cambio profundo en nuestras vidas, un cambio total en nosotros. No obstante, parece que los cristianos de Pérgamo habían permitido que la Biblia fuera descartada y quedara maltrecha. ¿Dónde? Ya no era importante las escrituras. Alguien dice: no, pero si yo leo en casa. Bueno, ¿por qué lleva a los niños a la escuela entonces si puede leer los libros en la casa? ¿Por qué no los deja en casa y que ellos lean y lean a ver si aprenden lo mismo? ¿Cuántas complicaciones tuvieron los chicos durante la pandemia para aprender a través de la señal o de Zoom o como fuera? Necesitaban ir a las aulas, ¿sí o no? Y era necesario que se abrieran las aulas y que tuvieran un profesor. ¿Aprenden más ahí o no? Claro que aprenden más. ¿Dónde aprendo más entonces? En la casa de Dios. En la casa de Dios aprendo, porque lo que estoy aprendiendo lo pongo en práctica inmediatamente. Porque me estoy relacionando con los hermanos, me estoy relacionando en intimidad con Dios. Salí de mi casa, me moví en fe. Tengo la convicción de que algo aprendí, que algo quedará en mi corazón. Estoy viviendo nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque estoy caminando en fe. Eso es vivir en Cristo. Eso es vivir en una gracia, en sabiduría. Si fuera por la escritura todos en casa, entonces ¿por qué se construyen tantos templos? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra como maestro de excelencia, si los judíos conocían la escritura y podían seguir aprendiéndola? ¿Se dan cuenta de la importancia de que viniera el maestro de los maestros a enseñarnos? Que viniera personalmente y les enseñara y nos enseñara toda la palabra que hoy tenemos. Y pronto el maestro se va, pero dejó a un maestro maravilloso que es el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Claro, es un maestro maravilloso que nos conduce, nos guía, nos enseña. Pero necesito tener comunión con el Padre y considerar que esta palabra es tan valiosa e importante para mí, que nada de este mundo puede ocupar un lugar tan valioso como la palabra de Dios. Los hijos crecen tan rápido, y cuando ya quieren traerlos a la casa de Dios es demasiado tarde. Y los hijos ven la fidelidad de los padres. Si no son fieles a Dios, ellos serán de la misma manera. Y no porque sean malos, sino porque no tienen un ejemplo de vida. No quieren hacer la tarea, el trabajo. Tal vez pensemos nosotros que es que a veces es complicado. Pero quiero decirles algo: no son los únicos, las únicas mujeres, los únicos papás. Hay cientos que han tenido que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hacía el papá con nosotros? Lo esperábamos a la bajada de la micro, chicos, tomados de la mano, porque la micro daba justo donde casi nosotros vivíamos. Y ahí llegaba el papá a bajar de la micro, tomado de la manita y nos llevaba. ¿A dónde creen que íbamos a la reunión en la semana? Al templo. Y terminando, él iba a casa, cenaba tarde, pero tenía algo en su mente, en su corazón, que algo tenía que hacer. Él sabía que si nosotros no aprendíamos allí las lecciones de la responsabilidad de estar en la casa de Dios, nunca las íbamos a aprender de otra manera. Y si a veces la micro se atrasaba, ahí estaban. Hermanos míos, lloviera o no lloviera, no había excusa. Y si había que ayudarnos con las tareas, ahí estaba sentado el viejo, no importa la hora, y estaba con nosotros indicándonos qué debíamos hacer.
Pero hoy no se hace eso. Se ha perdido todo ese deseo, ese principio de que debemos asumir responsabilidades. Si otros lo hicieron, ¿lo puedo hacer yo? Claro. Y no hay excusa para eso. Pero la gente está llena de cosas en las cuales se van envolviendo y van olvidando los principios. Por eso aquí la palabra nos dice, claro, la iglesia de Pérgamo se estaba envolviendo en sí mismo y siendo arrastrada por el mundo. Y tal vez se sentía muy importante. Pero, ¿qué hay de eso? Se negaron a escuchar lo que estaba diciendo el Espíritu de Dios. ¿Saben ustedes que ustedes hoy no solo están escuchando esta palabra de Dios, sino también al Espíritu Santo? Porque en vuestras casas el Espíritu Santo te va a hablar, y cuando necesites el Espíritu vendrá a ti y te recordará lo que aprendiste. Porque el Espíritu está junto a los demás maestros enseñando la palabra y aprendiendo las verdades del reino. Así es que se negaron a escuchar lo que estaba diciendo el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con Israel? No querían oír a los profetas. No querían escuchar el mensaje de Dios porque sabían que estaban equivocados. ¿Cuál fue el resultado? La pregunta es, ¿cuál fue el resultado de que continuaran en su condición? Como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo se esfumó del mapa. No hay nada. No hay vestigio. ¿Qué quedará de nuestra generación? 40, 50, 70 años después, ¿habrá alguien de tu familia sirviendo a Dios? Dios nos enseñará, nos hará mirar y mira, ahí está tu trabajo. No hay nadie, ese es tu trabajo. Si el labrador dice hoy lloverá, no labro la tierra, mañana no porque hace mucho frío, no labro la tierra, ¿y qué va a suceder después cuando llegue el tiempo de la cosecha? No va a haber nada, va a mirar y todos los otros cosechando. Pero con lluvia, con frío, con calor, araron la tierra, tiraron las semillas, se esforzaron, se sacaron la mugre trabajando, pero lograron los objetivos. Y de madrugadas y de noches trabajando la tierra y preparando todo. Pero al final la cosecha fue abundante. Así va a ser en nuestra vida, en nuestra familia, así va a ser. Pero no depende de ellos, depende de nosotros. Y cuando ellos lleguen, asumirán la responsabilidad que Dios ponga en sus corazones y será algo natural, funcionará. ¿Cuántos dicen amén? Si esto Dios lo dejó para que nos sirva de ejemplo. Dios no lo dejó para que yo sepa, no, yo sé lo que le pasó a Pérgamo. Y dice, no, yo quiero que tú aprendas de lo que ellos hicieron. Yo quiero que no solo sepas que lo que pasó con Pérgamo, con Éfeso, con Esmirna, con Tiatira, con Sardis, con Filadelfia, con las 7 iglesias de Asia. Yo quiero que tú aprendas de ellos y no cometas los errores y hagas las cosas buenas que también ellos hicieron. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La tercera iglesia que parecía funcionar el engaño era la iglesia de Sardis. Aparentemente los cristianos de Sardis estaban más preocupados en su reputación que en su relación con ¿quién? Con Cristo. Más preocupados a veces del número, la cantidad de quienes somos, más preocupados de que la gente aprenda a conocer ¿a quién? A Cristo. Más preocupado de que a quién invitamos, qué artista, quién puede estar con nosotros, que de cuánto sabe el último hermano que está sentado en el templo. Hoy día se han perdido el sentido de la enseñanza, de aprender. Hoy todo es rápido. Se nos exige que haya tiempo breve. Pero también nosotros debemos recordar que hay una palabra, hay una enseñanza que no debemos descuidar. Por eso aparentemente los cristianos de Sardis estaban más preocupados en su reputación que en su relación con Cristo. Se había dejado engañar por la importancia de él. Esta es otra cosa, el estatus. ¿Se ha fijado? Escuchaba antes, no vamos a nombrar, pero mucho tiempo atrás y años la gente decía, no, yo pertenezco a tal. ¿Se acuerda de eso? No, yo pertenezco. Y muchas cosas se derrumbaron. Después de la pandemia sucedieron muchas cosas. Porque en realidad es importante el estatus. No.
Lo importante es Cristo en nuestras vidas. No es la posición social, no es lo que hayamos logrado, es Cristo en nosotros. Y la iglesia se había dejado engañar por todo eso. Se había dejado arrastrar por todas aquellas cosas que no tenían tanto valor como tener intimidad, comunión con Dios, aprender de la palabra de nuestro Dios. Y a veces nosotros caemos en esa monotonía de entender que hay cosas en las cuales debemos aprender del reino. Aprieta, hija, ahí que nos... Ahí sí. Apriete usted, apriete nomás. Sardis fue una de las ciudades más ricas, poderosas y famosas en el mundo. A lo que había allí era gente totalmente famosa. ¿Y qué es lo que era la ciudad? De muchos ricos. Había mucha belleza, había mucha economía. También era poderosa y famosas en el mundo. ¿Existe hoy día ciudades así? Sí. Y no solo ciudades, existen también comunas. Y hay gente que siente que está viviendo en cierta comuna, tiene estatus. ¿Cierto? Y lo único que está haciendo es seguir a los que se fueron para allá, ¿no? Los ricos se fueron para allá y los otros van a la cola de ellos. Y los otros van a cruzar la cordillera arrancando y los otros van a seguir para allá, porque creen que eso es estatus. ¿Sí? El hecho de que se hubiera plantado una iglesia cristiana en un seno implicaba gran potencialidad para toda el área. Una iglesia cristiana en un seno implicaba gran potencialidad en toda el área. Es decir, si plantamos una iglesia en cierto lugar hay cierta potencia porque va a haber economía. Pero nuestra mente y nuestro corazón no tiene que ver con la economía, tiene que ver con el reino. Nosotros tenemos que pensar en las personas que sean ricas o pobres o medios, como sean, necesitan a Cristo. No importa el color tampoco de piel o de dónde vengan, necesitan a Cristo. Y la gente dice, no, es que tenemos que llegar a cierto lugar porque si estamos allá, entonces nos va a ir bien. Recuerden que el que provee todo es Dios, el que da todo es Dios. El que sustenta es Dios. Y Dios puede dar a los que no tienen nada en fe, Dios les puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es poderoso. No obstante, con el paso del tiempo la ciudad parece haber tenido un mayor efecto, dicen los cristianos, que el de ellos en la ciudad. Parece que con el tiempo, entonces el lugar comenzó a volver a la gente, pero la gente no comenzó a ganar a Cristo. Vamos a irnos a tal país, a tal lugar, porque ahí es bueno, plantemos una iglesia allí. Pero no nos damos cuenta que somos envueltos por todo lo que nos rodea, que hay mucha belleza, hay mucho dinero. Así es que eso es lo que pasó allí también en esta iglesia. Con el paso del tiempo comenzaron a hacerse y sentirse que estaban no ganando a la gente, sino el lugar, la ciudad los estaba ganando a ellos. Y al final ahogaron la palabra de Dios. ¿Han oído ustedes cuando Jesús habla de la semilla? Cuando Dios, el sembrador, sale y siembra y tira la semilla. Dice que alguna creció en tierra, ¿no es cierto?, árida, entre espinos. Y también alguna cayó en buena tierra, otra cayó en el camino. Así también la semilla, cuando no cae en buena tierra, esta no produce fruto y las cosas la van ahogando. Y a veces parecía que estar Sardis en una ciudad tan famosa, tan rica, tan esplendorosa, no se daban cuenta que ellos estaban siendo envueltos y la palabra estaba perdiendo el valor que tiene. La riqueza, el poder y la fama de la ciudad empezó a filtrarse en la vida comunitaria de los creyentes hasta que se volvieron orgullosos de poseer ciertas cosas o de ser algo y satisfechos consigo mismo, dejándose impresionar por los indicios exteriores de su éxito. Sí, miren dónde está nuestro templo, miren dónde está nuestra iglesia, miren lo que somos, miren lo que hemos logrado, pero no le dan la honra a Dios. No glorifican al Creador del cielo y de la tierra. No enseñan la palabra de acuerdo a las normas que Dios estableció. Le dan más énfasis al orgullo, al valor. Si eso parece que fuera lo esencial. Y hay que recordar que lo principal en la vida es la palabra.
La riqueza no está en el dinero, sino en lo que está dentro de nuestros corazones. Porque un hombre o una mujer, dice la Biblia, de su corazón sacan buenos y malos tesoros. Así es que el tesoro mayor está en el corazón, y el mejor tesoro que puedes tener, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es Cristo dentro de tu vida. Hay vida en Cristo. Y eso es lo que debemos pensar, que la riqueza está en la palabra, está en la comunión, en la intimidad con nuestro precioso Dios. Todo comienza a evolucionar, todo va cambiando. Pero debemos tener cuidado de ir envolviéndonos y cayendo en esas trampas. No, estoy mejor allá, no estoy mejor allá. Es que esto es mejor, es que la persona que está ahí, es que el que dirige es ingeniero. Por eso voy a ir ahí. Hermano, no, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que estar donde está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay palabra, donde hay vida, donde hay edificación. No donde, hermanos míos, donde tal vez parece que es mejor. Debemos nosotros seguir las pisadas de Cristo, el Maestro. Él es el Señor de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes vieron a Jesús, tal vez, no dice la Biblia que se plantó en la mejor ciudad, en Jerusalén, y aquí donde está la riqueza, no dice eso la Biblia. Él recorría todas las aldeas, todas las ciudades. En algunos lugares fue rechazado. Los samaritanos, que eran tan odiados por los judíos, ahí estaba el Maestro. Y también haciendo milagros. Había una necesidad. Jesús veía la necesidad del corazón de todos ellos. Recuerden que los ricos de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, la gente importante estaba envuelta en su importancia. Estaban los fariseos envueltos en su ropaje, en lo que ellos vestían, en su elegancia, en todas aquellas cosas en las cuales se sentían orgullosos de eso, pero habían olvidado el sentido de la palabra de Dios, lo eficaz que es la Escritura. Y hermano mío, ¿de qué servía todo aquello? ¿De qué le servía todo aquel ropaje a los escribas si eran hombres torpes? Eran hombres que no tenían comunión con Dios. Solo les proporcionaba su estatus. Se sentían bien como vestían, y la importancia no era eso, sino era Cristo en nuestros corazones. Él es el que da la vida. Eso es lo que sucede con la iglesia de Sardis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la riqueza. El poder y la fama de la ciudad empezó a filtrarse en la vida comunitaria de los creyentes, hasta que se volvieron orgullosos de poseer ciertas cosas o de ser algo, y satisfechos consigo mismo, dejándose impresionar por los indicios exteriores de su éxito. Es fuerte esto, hermanos, porque uno va viendo todo lo que va pasando. Aquí hay una palabra que está clara para todos nosotros. Dice Apocalipsis 3 del 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, ahí Jesús se presenta y deja claro quién es Él y qué es lo que requiere de esa iglesia. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. Vea lo que dice el Señor de la iglesia. Ustedes parece que están muy vivos, cantan, pero yo les quiero decir algo. Ustedes están muertos. El Señor conoce, Él sabe. Dios dice: sí, yo sé que estás muerto. Yo conozco tus faltas. Yo conozco todo, dice. Por eso dice el que tiene los 7 espíritus. La palabra espíritu en la Biblia está hablando del perfecto. Las 7 estrellas, el que tiene el control, el dominio de todas las cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? De Dios. Tal vez delante de los hombres te puedes ver muy bien, iglesia, pero ¿qué hay delante de Dios? Delante de Dios es que debemos estar bien. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Es firme? Es palabra firme.
Es una palabra firme para todos nosotros. Dios dice, siempre hay un remanente fiel. Siempre habrá en un lugar gente fiel, dice el Señor. Y yo los conozco, yo los he apartado. Yo sé quiénes son, dice el Señor. Y vean lo grande y maravilloso de Dios, que Él siempre aparta a los suyos. Siempre. Y ahí lo dice claramente. Pero tienes el versículo 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hay gente en la iglesia de Sardis, está diciendo Jesús, que no se han contaminado como el resto. Y eso Dios siempre lo sabe y lo conoce. Siempre habrá gente que no se quiere contaminar y que está dispuesta a caminar firme en el Señor. Y miren lo que dice el Señor, que no han manchado sus vestiduras y andarán ¿con quién? Conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí dice, puedo perder la salvación, ahí dice clarito, y no borraré su nombre del libro. Significa que Dios lo puede borrar, y claro, si Él tiene el poder para hacerlo. Y hay mucha gente que siente que está segura, no, si yo soy salvo. Pero debe haber una gran diferencia en aquellos que hacen todo su esfuerzo por honrar al Señor. Vamos a ver esto último. La visión de su gloria revela a Jesús como aquel que tiene en su mano la balanza y pesa las iglesias en comparación con los estándares perfectos de su Espíritu Santo. El Dios del cielo pesa las acciones, pesa las familias, pesa las vidas, pesa todo. Dios pesa todo en balanza. Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Él es justo. Y dice, la compara con los estándares perfectos. ¿De quién? De su Espíritu Santo. Hermanos míos, si hay un estándar, entonces es difícil, pero no imposible. Él proclamó, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo peso las acciones, las vidas. ¿Qué dice el Señor? Yo sé cuáles son las intenciones, yo sé cuál es el propósito, el por qué estás haciendo esto. ¿Podemos engañar al Señor? No. Dios sabe si vengo a la casa de Dios con interés de aprender. Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que estoy haciendo, si me cambio, si voy, si vengo, si estoy o no estoy. Dios lo sabe todo. Yo puedo decir algo. No, es que no pude porque tuve mucho que hacer. Pero Dios sabe si lo que estoy diciendo es verdad. Dios lo sabe todo. Me engaño a mí mismo, porque Él todo lo ve. Y la importancia es que si tú y yo lo sabemos, da lo mismo. Si alguien te miente a ti, da lo mismo, porque tú no tienes poder para hacer nada, pero Dios sí tiene poder para hacerlo. Y es por eso que está el consejo a la iglesia, para que tenga cuidado, para que no se deje engañar. Por eso dice la Biblia, cuidado, no te dejes engañar por el estatus, la sociedad, por lo que tú crees que está bien hecho, por aquellas cosas de las cuales tú te excusas, te escondes para no estar en la casa de Dios. La realidad de un domingo por la mañana es flojera, nada más. Simplemente flojera. Y eso es todo. Y Dios fomenta eso. Hermanos míos, fíjense que yo creo que los más antiguos, los que conocíamos, en la mañana a la escuela bíblica. A las 4 de la tarde la prédica, ¿dónde era? Al aire libre. ¿Y de ahí a dónde nos íbamos? ¿A la casa? No, todos desfilábamos, ¿a dónde? Y años. Y las reuniones, ¿cuándo quiero terminar? Nunca las dieran, las 11 de la noche ya estábamos en el templo. Sí, lloviera lo que sucedió, hermanos, dele cantando. Y nadie se murió. Ningún hijo salió traumado. Nosotros no recuerdo tener un complejo, decir, no, yo quedé traumado con la prédica. Nunca todo eso. Tampoco mi hermano, mi hermana, quedamos enfermos. No, nunca. ¿Usted cree que alguna vez mi papá dijo, está lloviendo, no vamos? Para él era mejor. Parece que era un deleite caminar debajo del agua. ¿Sí? Yo decía, ¿tienen buena ropita?
tienen buenos zapatos, así que vamos nomás, muchachos. Dios nos ha dado lo suficiente. Vean, eso se olvida. ¿Y qué excusa tenías tú? Ahora, ¿qué dice el Señor? Les da autito, tienen movilización. Pero dice el Señor, cuando vayan al norte los voy a dejar botados en medio de desierto. No, no va a hacer eso. Ay, cuando vayan de vacaciones. Pero si tenemos tiempo para las vacaciones, se dejan las vacaciones, no, corrido. Hay unos 3 días libres, vámonos para allá. Y el Señor dice, ¿para allá vas? ¿Para allá vas? Para allá. Y mi casa está ahí. ¿Sí? Por eso hay ánimo. Por eso la gente tiene fuerza. Para eso la gente tiene dinero, recursos. ¿Se da cuenta? Y uno dice, no sé qué pasa. ¿Sí? Uno tiene clarito lo que pasa. Pregúntame a mí qué pasa. No te lo puedo decir, pero vamos a la Escritura. Yo digo, mira, esto dice la palabra. Claro, si es lo que dice la Escritura, no es lo que decimos nosotros. No es lo que dice un líder, un pastor, un evangelista, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso la importancia de la comunión que tenemos con Dios va a depender exclusivamente de cada uno de nosotros. Lo que Dios pesa son todas sus obras frente al Espíritu Santo. Si esa persona ha hecho en toda su vida una cosa mala, si ha tenido un solo pensamiento pecaminoso, si ha desobedecido a Dios apenas una sola vez, en otras palabras, si él o ella no es perfecto, esa persona será superada en santidad por el Espíritu Santo y por ende será, no sé, nadie quiere leer esa parte, será condenada. Podríamos decir, todos hemos tenido pensamientos malos, todos hemos tenido cosas, rabia, ira. Claro que la hemos tenido, sin eso no, nadie se esconde de eso. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que somos pesados en balanza. Para terminar, nosotros estamos en condiciones para decirle, Señor, llévame a tu presencia. Nadie. Porque todos nos consideramos que algo falta en nosotros. Pero yo agradezco al Señor por cada uno de ustedes que ha puesto su corazón para estar en la casa de Dios. Y oremos para que otros también tengan ese mismo deseo, para que sientan esa necesidad de decir, yo quiero ir a la casa de Dios y saber que hay un esfuerzo que hacer, pero que después será premiado. Claro. Mi padre dijo el último día, dijo, yo ya hice toda mi pega. Los veo a ustedes, veo a mis nietos, dijo mi papá. Para mí, ¿qué más? Mi Señor me puede llevar. Ya he hecho mi tarea, la hice bien. Ah, imagínense los 2 hijos pastores. Todas nuestras hermanas, nuestros sobrinos, todos sirven al Señor. Todos con una vida, con un conocimiento, todos. Ninguno está que se descarrió, ¿no? Todos, ¿se dan cuenta? ¿Valió la pena el esfuerzo? Claro. Si veremos el fruto, ¿cuántos quieren ver fruto? Hermanos, si veremos fruto de todo el trabajo que haga, sea pequeño o sea grande. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hermosa tarde que nos has regalado, noche ya. Gracias por tu preciosa palabra, porque trae tanta vida, tanta abundancia. Señor, ayúdanos a estar siempre firmes en ti, a reconocer que tú premias la fidelidad de los hombres y mujeres. La Biblia dice que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú eres el Dios que premia a los que buscan tu rostro, oh Dios del cielo y de la tierra, a los que andan con un corazón íntegro, a los que caminan en la fe. Padre de gloria, nos rendimos delante de ti, porque sabemos que tenemos, Señor, grandes expectativas en ti. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. Día tras día fallamos, pero tú eres santo, tú eres bueno, tú eres puro. Y cada vez que nos acercamos a ti, Señor, a escudriñar tu palabra, somos limpiados, somos santificados por tu palabra. Así le dice Jesús a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Dios, por atender a tu palabra, porque sentimos que hemos sido limpiados en esta hora, Señor, de la cabeza hasta la planta de los pies, por gracia, pura misericordia tuya, Señor, porque nos has guardado en fe, porque tenemos, Señor, todo para servirte. Tenemos la vida, tenemos el gozo, tenemos, Señor, también la sabiduría desde lo alto para servir, para honrar, para glorificar al Dios del cielo. Padre mío, danos en todo este tiempo, Señor, las fuerzas para seguir firmes en ti. Porque tú eres nuestro Dios y Padre, porque tú eres nuestro Rey, porque tú, Señor, nos enseñas a andar en tus fieles mandamientos. No somos nada sin ti, admirable Dios. Por eso, Padre, estas iglesias, Señor, de Asia nos pueden dar grandes enseñanzas. Señor, esta palabra tremenda que escribe Juan allí en Apocalipsis,
Padre, que puedan ser un ejemplo para todos nosotros de las cosas de las cuales debemos preocuparnos en la vida, Señor, mayormente. Te queremos agradecer por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han venido esta noche, y todos aquellos que tal vez están a través de la transmisión o que en el futuro verán esta palabra, que puedan ser alentados por ella, Señor.